Buenos días a todos, yo soy Gabriela Pacheco. Voy a presentar mi tema de investigación que es la dirección de arte y representación de pobreza en el cine peruano. La matriz de consistencia de la investigación presenta tema, preguntas, objetivos, categorías y metodología. El tema es dirección de arte y representación de pobreza en el cine peruano. La pregunta general de la investigación es: ¿qué rol desempeña la dirección de arte en la representación de la pobreza que se construye en el cine peruano? Las preguntas específicas son: ¿qué rol desempeña el vestuario de los personajes en la representación de la pobreza en el cine peruano? ¿Qué rol desempeña el maquillaje y peinado de los personajes en la representación de la pobreza en el cine peruano? ¿Qué rol desempeña la escenografía de los personajes en la representación de la pobreza en el cine peruano? El objetivo general es analizar el rol de la dirección de arte en la representación de la pobreza que se construye en el cine peruano. Los objetivos específicos son analizar el rol del vestuario de un personaje en la representación de la pobreza en el cine peruano, analizar el rol del maquillaje y peinado de un personaje en la representación de la pobreza en el cine peruano, analizar el rol de la escenografía de un personaje en la representación de la pobreza en el cine peruano. Las categorías presentadas son: categoría A, dirección de arte, que se divide en tres áreas: vestuario, maquillaje y peinado y escenografía. Y la categoría B es la representación de pobreza. La metodología a usar se divide en paradigma, interpretativo. El enfoque es cualitativo. El diseño será un estudio de casos. El primero a usar es Rosa Chumbe, una película del 2015, y Canción sin nombre, otra película del 2019. La muestra son 10 directores de arte. La técnica de recolección de datos es una entrevista y el instrumento es una guía de preguntas semiestructurada. Las preguntas de investigación y los objetivos se dividen según las subcategorías de la categoría A, que es la dirección de arte, vestuario, maquillaje y peinado y escenografía. Todo esto para poder abarcar las tres áreas más importantes de la dirección de arte en una producción cinematográfica. Asimismo, estas subcategorías de la categoría A sirven para categorizar las preguntas del instrumento, una guía de preguntas semiestructurada. Este instrumento se compone de 23 preguntas, 5 preguntas generales al inicio y 5 preguntas en cada subcategoría. Categoría A, vestuario; categoría B, maquillaje y peinado; y categoría C, escenografía. Y después de eso son 3 preguntas generales para cerrar la entrevista. Las preguntas utilizadas en cada categoría tienen estructuras similares, solo que los tópicos como vestuario, maquillaje, peinado y escenografía se van alternando según la subcategoría del grupo de preguntas al que pertenecen. Para poder aplicar el instrumento, se ha elegido una muestra de 10 directores de arte, para contar con variedad de opiniones y de respuestas acerca del tema. En la sistematización de recojo de información, se han organizado las respuestas de los diferentes entrevistados a la guía de preguntas semiestructurada. La distribución del cuadro está hecha según la guía de preguntas semiestructurada. El primer grupo es en la categoría de preguntas iniciales. Las 5 preguntas están distribuidas en diferentes filas, con espacio de 10 columnas para las respuestas de los entrevistados. Y al final está la columna de las conclusiones, donde se hacen anotaciones puntuales de la entrevista. El siguiente grupo es la categoría A, vestuario. Las preguntas de esta categoría también están dispuestas en diferentes filas, con el espacio para los 10 entrevistados dispuesto en columnas. El siguiente grupo es la categoría B, maquillaje y peinado. Al igual que las otras categorías, las preguntas de esta están dispuestas en diferentes filas, con el espacio para las respuestas de los 10 entrevistados.
Asimismo, la categoría C tiene la misma división para sus preguntas, individualmente cada una en una fila con columnas separadas para las respuestas de los entrevistados. Y por último está el grupo de las preguntas finales, que son 3 preguntas dispuestas en diferentes filas. Al igual que las demás categorías, tienen espacio de 10 columnas para las respuestas de los entrevistados. Los entrevistados han dado diferentes respuestas en cuanto a la cantidad y en cuanto a las referencias que se hacían. Hay diferentes opiniones, hay diferentes tipos de información que han dado. Al momento del registro de la información se ha mantenido el anonimato de los entrevistados, otorgándoles un número a cada uno de acuerdo al turno en el que se les ha ido haciendo las entrevistas. La primera conclusión responde a la pregunta de qué comprende la dirección de arte hecha a los entrevistados. Todos pudieron concordar en que la dirección de arte trabaja con diferentes herramientas, como se ha mencionado, que es los colores, las texturas y las formas. Todo esto para poder crear el mundo de la historia en la cual se está trabajando. La segunda conclusión responde a la pregunta de cuánto influye en la narrativa de la historia. Se pudo concluir que la dirección de arte tiene cierta influencia en diferentes perspectivas sobre la historia, aún en esta. Es como si le diera más detalles a la historia que se ha escrito en el guión. La tercera conclusión responde a la pregunta que si la dirección de arte en el Perú tiene alguna característica en especial. Esta característica especial es que en Perú la dirección de arte no es tan detallada, tan profesionalizada como se dice. No hay especial interés en hacer academias, en hacer especializaciones en las carreras de comunicaciones. La siguiente conclusión es que en el país a esta área, a la dirección de arte, se le atribuye la responsabilidad de solucionar muchos problemas en una producción. Se mezclan obligaciones. Esto se refiere a que cuando se está filmando una producción, sea cinematográfica, de televisión o publicidad, a la dirección de arte siempre se le ha atribuido esa responsabilidad de que cualquier mínimo detalle que no tenga que ver con foto, con sonido, es su responsabilidad, es su detalle, es su obligación poder solucionarlo. Aquí las respuestas de los entrevistados tuvieron en común en que la dirección de arte en el Perú es naturalista, es muy cercana a la realidad, porque siempre se relaciona con nuestro trasfondo. Un factor en común que tenían todos los entrevistados es que siempre decían que no hay algo determinante para un personaje, porque todo depende de la decisión de dirección, todo depende de esa visión que se quiere dar respecto a la historia. Estos estereotipos van a estar presentes, porque con esto se trabaja, con esto se inicia, pero es labor de la dirección de arte hacer investigaciones, profundizar en el concepto inicial. Esta conclusión en especial responde a una de las últimas preguntas, es que si ha habido un cambio en el estereotipo de la pobreza. Y se ha podido concluir de que la pobreza, de nuevo la palabra depende, es la representación de este fenómeno, este, tiene que ver mucho con la sociedad, cómo la percibe. Y la última conclusión general, porque es papel de la dirección de arte poder representar muy cercano a la realidad estéticamente, con diferentes propuestas a los personajes. Acá hay un detalle, es que al mencionar a la publicidad, también se mencionó que como la publicidad dura poco, el mensaje tiene que ser rápido. Entonces estos estereotipos son mucho más usados en esta área. Esta conclusión hace referencia a uno de los casos estudiados, la película Canción sin nombre del 2019. Aquí se hace referencia de nuevo a lo que trabaja la dirección de arte, los looks, las texturas y un estudio de estilos, que es siempre necesario, una investigación para poder hacer una propuesta integral. Esta conclusión responde puntualmente a la pregunta de que si existe una paleta de colores que haga referencia a la pobreza. Y se ha podido llegar a la conclusión, valga la redundancia,
de que no hay una paleta de colores exacta específicamente para esta representación. Aquí se hace mención a un estereotipo, es que usualmente siempre se ve este tipo de paletas muy desgastadas y no siempre es así. Es algo erróneo pensar que la pobreza puede ser un lugar sin emoción alguna. Aquí los entrevistados dijeron que el vestuario cuenta mucho más allá de solo cómo se viste, cuáles son los gustos del personaje, cuenta también cómo se relaciona con su entorno. Como ya se mencionó, estos estereotipos usados en la dirección de arte son mucho más comunes en películas comerciales o en la publicidad, porque se trata de dar un mensaje rápidamente. Y también estos estereotipos, como se mencionó, son parte del imaginario colectivo, porque de esta forma se puede transmitir de manera precisa, pero siempre es necesario una buena investigación de fondo. De nuevo se hace hincapié en que las características de las diferentes subáreas de la dirección de arte dependen mucho de lo que se vaya a narrar, de los personajes y de la propuesta de dirección. También se relaciona con la moda del momento y cómo de esta forma se siguen generando estereotipos muy presentes en las películas comerciales. Y también estos estereotipos de esta categoría son usualmente esa falta de conocimiento de la estética. Aquí el estereotipo general en un barrio pobre es que todo va a estar sucio, con huecos, con basuras, mal hecho. También se menciona que es necesario una investigación, es necesario considerar a los personajes para tener diferentes propuestas. Además, esto es evidente, la clase social por el material de construcción que se usa, porque es conocimiento general que diferentes materiales cuestan más que otros materiales. Entonces esto determina estéticamente la condición de pobreza de un personaje. Asimismo, se establece una relación con una paleta de colores desaturada, con desgastada, usada, manchada, que es otro estereotipo que se tiene de la representación de la escenografía de un personaje pobre. La escenografía es ese elemento que caracteriza al espacio físico donde el personaje va a desarrollar su historia. Los estereotipos en la escenografía están muy pegados a la realidad. Hay una delgada línea que los separa, pero aún así se puede miserabilizar al personaje, no solo con el vestuario, no solo con el maquillaje y el peinado, sino también con su escenografía, que es parte de su entorno, es parte de cómo es el personaje. Eso es todo. Gracias.